Imagina esto, un grupo de antiguos egipcios, bajo el abrasador sol del desierto, observan cómo la sombra de un simple palo clavado en el suelo se desliza lentamente a lo largo del día. Este modesto objeto conocido como gnomon es el primer indicio de una obsesión que ha acompañado a la humanidad durante milenios: medir el tiempo. Y no es para menos. Desde los ciclos de las cosechas hasta los rituales religiosos, pasando por la organización del comercio, el tiempo ha sido siempre esencial. Bueno, no siempre hemos medido con la precisión obsesiva que hoy damos por sentada, porque en la antigüedad, cuando el día y la noche eran nuestras únicas referencias, como hicieron los primeros humanos para dividir el tiempo en horas, minutos y segundos. Te aviso, hay muchas más sorpresas de las que crees. Hola curiosas y curiosos de la historia. Hoy nos embarcamos en un viaje interesantísimo a través de la historia del reloj, desde los primeros gnomones y relojes de agua hasta los modernos relojes atómicos que no se desvían ni un segundo en millones de años. Porque aunque parezca increíble, el desarrollo de estas tecnologías ha sido una auténtica aventura llena de ingenio, accidentes felices y una buena dosis de creatividad. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Comencemos por el principio, porque en el mundo antiguo, cuando aún no existían los calendarios modernos ni las alarmas del móvil, los seres humanos miraban al cielo. Y es que, como dijo el célebre astrónomo griego Metón de Atenas, el cielo es el mejor reloj. Desde tiempos remotos, la observación de los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas, fue la base de la medición del tiempo. Civilizaciones como los egipcios, los babilonios y los chinos desarrollaron sistemas astronómicos sofisticados para entender los ritmos de la naturaleza y ordenar su vida diaria en torno a ellos. Para estas civilizaciones, el tiempo no era una cuestión abstracta. Era la diferencia entre una buena cosecha o el hambre, entre navegar con éxito o perderse en alta mar. Los egipcios, por ejemplo, orientaron muchos de sus templos y monumentos hacia puntos específicos del solsticio o del amanecer, demostrando así su obsesión por el paso del tiempo. Su propio calendario solar, basado en el ciclo del río Nilo y la estrella Sirio, fue uno de los primeros intentos de medir el año con precisión. Pero su herramienta más famosa para medir el tiempo fue el reloj de sol o gnomon, un simple palo vertical cuya sombra indicaba el paso de las horas. Aunque su diseño era simple, su funcionamiento dependía de un conocimiento profundo del movimiento solar y de la inclinación del terreno. Los egipcios perfeccionaron este instrumento alrededor del 1500 a.C. y gracias a su uso regular establecieron divisiones temporales que guiaban tanto la vida cotidiana como los rituales religiosos. Uno de los primeros hitos importantes se remonta a 1300 a.C., cuando los egipcios instalaron un gnomon en el cenotafio de Seti I en Ábidos. Este rudimentario pero efectivo reloj de sol era una representación temprana de cómo la humanidad comenzó a medir el paso del día a través de las sombras proyectadas. Y de forma similar, en China, en el 1200 a.C., el astrónomo Cheu Con describió un ortostilo, un protorreloj solar basado en un palo vertical que permitía a los chinos observar el movimiento del sol y calcular el tiempo y los cambios estacionales, mostrando cómo distintas civilizaciones idearon métodos similares de forma independiente. Porque además, Egipto, Babilonia y China no fueron los únicos lugares donde el sol dictaba el tiempo. Al otro lado del mundo, en el continente americano, las antiguas civilizaciones andinas también desarrollaron avanzados sistemas de observación solar. Y uno de los ejemplos más impresionantes es Chanquillo, en Perú, considerado el observatorio solar más antiguo de América. Construido alrededor del 500 a.C., Chanquillo es un complejo de 13 torres alineadas de norte a sur a lo largo de una colina. Desde puntos de observación estratégicos, los sacerdotes podían ver cómo el sol se desplazaba gradualmente a lo largo del año, marcando con precisión los solsticios, equinoccios y otros eventos astronómicos clave. En otras palabras, era un calendario en piedra más de 1000 años antes de que los incas construyeran Machu Picchu. Los incas, de hecho, heredaron esta tradición y la llevaron a otro nivel.
Lugares como Sacsayhuamán o el famoso Intihuatana de Machu Picchu servían para marcar el paso del tiempo con la sombra del sol, permitiendo a los astrónomos incas determinar con precisión los mejores momentos para la siembra y la cosecha. Y no solo eso, sino que el conocimiento del tiempo estaba tan ligado al poder que solo la élite sacerdotal tenía acceso a esta información. Al final, tanto en Egipto, China, Grecia o los Andes, la medición del tiempo no solo ayudaba a organizar la vida cotidiana, sino que también era una herramienta de control y prestigio, porque en todas las civilizaciones, quien dominaba el tiempo dominaba el destino. Sin embargo, el reloj de sol tenía un defecto evidente. Si el sol no brillaba, no había forma de medir el tiempo. ¿Qué hacían entonces en días nublados o durante la noche? Pues aquí entra en juego uno de los grandes avances de la humanidad, la clepsidra o reloj de agua. Este instrumento proporcionó una alternativa cuando el sol se escondía y su principio básico era ingeniosamente simple. Consistía en un recipiente con un pequeño orificio por el que el agua fluía lentamente hacia otro recipiente, y a medida que el agua caía, se marcaba el paso del tiempo con sorprendente regularidad. Los egipcios y los babilonios fueron pioneros en su uso, pero fueron los griegos quienes le dieron aplicaciones prácticas realmente originales. Por ejemplo, en los tribunales de la antigua Grecia se usaban clepsidras para medir la duración de los discursos durante los juicios. Cuando el agua se agotaba, el orador debía ceder la palabra. Era un sistema que, francamente, no le habría venido mal a algunos políticos modernos para limitar sus interminables debates. ¿O no es así? Pero no solo era útil para el ámbito judicial. En los templos y en las ceremonias religiosas, la clepsidra permitía calcular la duración precisa de los rituales. De hecho, los sacerdotes egipcios dependían de este instrumento para asegurarse de que las ofrendas a los dioses se hicieran en el momento adecuado del día, garantizando así el favor divino. Y en torno al 300 a.C., el gran matemático e inventor griego Arquímedes experimentó con los engranajes, sentando las bases de muchas máquinas mecánicas futuras, incluidos los relojes. Arquímedes, famoso por sus aportes en la geometría, la mecánica y la física, entendió que los engranajes podían multiplicar o reducir la fuerza aplicada a un objeto, permitiendo transmitir potencia de forma controlada. Estos engranajes consistían en ruedas dentadas que, al girar juntas, podían regular el movimiento de un sistema. Este principio básico sería esencial para el desarrollo de dispositivos complejos como catapultas, grúas y mecanismos hidráulicos, pero también encontraría su aplicación en un invento más sorprendente: los relojes mecánicos. Y aunque Arquímedes no construyó relojes como los conocemos hoy, su trabajo inspiró posteriormente a inventores romanos y árabes, y siglos más tarde a los relojeros medievales. Sin los engranajes de Arquímedes, los relojes astronómicos y los primeros relojes mecánicos del siglo XIV no habrían sido posibles. Y una aplicación curiosa de su trabajo se refleja también en dispositivos complejos como el mecanismo de Anticitera. Fechado sobre el siglo II a.C., el mecanismo era un complejo sistema de engranajes de bronce que permitía predecir eclipses, calcular la posición de los planetas y posiblemente indicar el tiempo en diferentes calendarios. Algunos lo consideran el primer ordenador mecánico del mundo, y su sofisticación tecnológica fue tan avanzada que no se vio nada comparable hasta 1000 años después, en la Europa medieval. Flipa, ¿eh? Así que aunque Arquímedes no fabricó relojes, su legado fue clave para su invención, y gracias a ello, también las clepsidras se volvieron cada vez más elaboradas, y algunos incluso contaban con mecanismos de flotador y engranajes que regulaban el flujo de agua. El ingeniero griego Tesibio de Alejandría en el siglo III a.C. perfeccionó este diseño añadiendo indicadores automáticos, campanas y figurillas móviles que marcaban el paso del tiempo de manera visual y sonora. Mientras tanto, en Roma y Egipto, las clepsidras seguían siendo fundamentales para la vida diaria. Los relojes de agua de mayor precisión eran utilizados en observatorios astronómicos para medir el paso del tiempo en los estudios celestes. Este tipo de reloj era tan importante que algunas ciudades romanas colocaban grandes clepsidras en plazas públicas, lo que permitía a la población regular sus actividades diarias. Pero si hay un ejemplo que combina la funcionalidad de los relojes con el arte y la arquitectura, ese es la Torre de los Vientos en Atenas.
Construido en el siglo I a.C. por Andrónico de Cirro, esta maravilla arquitectónica es un símbolo del ingenio humano. La torre octogonal tenía una altura aproximada de 12 metros y estaba decorada con relieves de figuras que representaban a los vientos, y cada una de sus caras albergaba un reloj de sol orientado a una dirección específica, y en su interior una clepsidra marcaba el paso del tiempo incluso cuando el sol no brillaba. Y también contaba con una veleta en la parte superior que indicaba la dirección del viento, convirtiéndola en uno de los primeros centros meteorológicos de la historia. Esta estructura medía el tiempo, sí, pero también servía como herramienta astronómica y meteorológica, uniendo en un solo lugar el conocimiento de la ingeniería, la astronomía y la meteorología. En este periodo, otro evento crucial relacionado con la medición del tiempo tuvo lugar en Roma. Julio César, asesorado por el astrónomo Sosígenes de Alejandría, desarrolló en el 46 a.C. el calendario juliano, basado en un año solar de 365 días y la incorporación de un día adicional cada 4 años, el año bisiesto, y este nuevo calendario corrigió los desajustes de los sistemas anteriores y se convirtió en la referencia temporal durante siglos en el mundo occidental, permitiendo una mejor sincronización de las actividades sociales, agrícolas y religiosas. Y es que hay algo fascinante en la función pública de estos relojes antiguos, que marcaban el paso del tiempo, pero también eran símbolos de poder y conocimiento. Tener acceso a un reloj público significaba participar de la vida cívica, del mismo modo que las campanas de las iglesias medievales lo harían siglos después. Y es curioso pensar que incluso hoy los relojes públicos siguen siendo un recordatorio de cómo nuestras vidas están reguladas por la medida del tiempo. Y así, con los romanos dominando gran parte del mundo conocido y los griegos dejando su legado en forma de ciencia y filosofía, la historia del reloj entraba en una nueva fase. Durante los primeros siglos de nuestra era, la expansión del Imperio Romano llevó el uso de relojes de sol y clepsidras a cada rincón de Europa y el norte de África. Los relojes públicos se instalaron en foros y plazas, y los ricos patricios romanos presumían de tener complejas clepsidras en sus lujosas villas. Mientras tanto, en la lejana Inglaterra del siglo IX, el rey Alfredo el Grande encontró su propia forma de medir el tiempo: una vela marcada con franjas de cera que indicaban las horas. En ausencia de tecnologías avanzadas, este método resultó ser una solución ingeniosa, permitiéndole dividir su día en secciones para cumplir con sus responsabilidades, tanto gobernar, orar y defender el reino. Cuando la llama alcanzaba una marca, Alfredo sabía que era momento de pasar a la siguiente tarea. Este rudimentario pero efectivo reloj de vela fue utilizado también por monasterios para estructurar vigilias nocturnas y rezos, convirtiéndose en una herramienta clave en momentos de oscuridad. Y así, entre las velas de Alfredo y los relojes públicos romanos, el concepto de medir el tiempo seguía evolucionando, pero con el declive del Imperio Romano y esa llegada de la Edad Media, nuevas mentes, como las de los monjes y científicos árabes, tomarían el relevo desarrollando experimentos que sentarían las bases para la llegada de esos relojes mecánicos. De hecho, el verdadero salto hacia los relojes mecánicos no se dio de golpe, sino de manera gradual. Porque durante los primeros siglos de la Edad Media, las clepsidras y los relojes de sol seguían siendo los métodos predominantes para medir el tiempo. Sin embargo, los relojes de agua no eran la única solución ingeniosa para medir el tiempo sin depender del sol. En la Europa medieval, alrededor del siglo VIII, apareció otro instrumento clave: el reloj de arena, también conocido como clepsamia. Este sencillo dispositivo mecánico estaba compuesto por 2 recipientes de vidrio conectados, por lo que fluía arena fina o incluso polvo de mármol o cáscara de huevo pulverizada. Y al invertirse, la arena caía lentamente de un recipiente al otro por la gravedad, midiendo así un periodo de tiempo fijo. Su gran ventaja sobre la clepsidra era su portabilidad y precisión, especialmente en alta mar. De hecho, los marineros europeos lo adoptaron rápidamente debido a que no se veía afectado por los movimientos del barco ni por cambios bruscos de temperatura. Los registros históricos muestran su uso frecuente en las bitácoras de los buques, como en la nave inglesa, la George, en 1345, porque la estabilidad del reloj de arena permitía medir con precisión intervalos de tiempo y calcular la longitud en el mar, que fue un avance crucial en la navegación. Durante esta época, los vikingos también aportaron sus propias soluciones
para medir el tiempo y orientarse en el mar. Desarrollaron un sistema basado en el ángulo de la luz solar para calcular la latitud durante sus travesías oceánicas. Este método, que les permitió navegar con gran precisión, es un ejemplo temprano del uso del tiempo y la astronomía como herramientas de navegación y la expansión territorial. Por otro lado, en las ciudades europeas de la Alta Edad Media, comenzó el diseño de grandes relojes públicos que, aunque rudimentarios, ya eran visibles en plazas y mercados a principios del milenio. Estos relojes no eran muy precisos, pero su presencia marcaba la importancia del tiempo como un bien colectivo y público, especialmente en las emergentes ciudades comerciales. Y aquí es donde entran en juego los primeros relojes mecánicos rudimentarios. En el siglo X, Gerberto de Aurillac, quien más tarde se convertiría en el Papa Silvestre II, diseñó uno de los primeros relojes impulsados por pesas, y aunque no se parecía en nada a los relojes modernos, este aparato usaba engranajes y poleas para marcar el tiempo de forma más precisa que las clepsidras. Este avance no era casual. Silvestre II había estudiado en Córdoba, la joya del mundo islámico, donde se conservaban y traducían los textos científicos griegos y romanos. Y es que los avances tecnológicos en la Europa cristiana deben mucho a este intercambio cultural con el mundo islámico. De hecho, no podemos olvidar la aportación de la civilización islámica a la evolución de los relojes. Al-Jazari, un brillante ingeniero del siglo XII, creó una serie de relojes hidráulicos que no solo marcaban el tiempo, sino que eran verdaderas obras de arte mecánico. Y uno de sus relojes más famosos es el reloj del elefante, una impresionante combinación de engranajes, agua y mercurio que movía autómatas. Este reloj servía como instrumento de medición, sí, pero también como símbolo de poder y la sofisticación tecnológica del mundo islámico. Mientras tanto, en Europa, los relojes mecánicos empezaban a instalarse en torres de iglesias y catedrales, y no eran especialmente precisos, no, pero su principal función no era indicar la hora exacta, sino marcar el paso del tiempo con el repique de campanas. Y es que en este periodo la precisión no era tan importante como lo es hoy. Lo esencial era tener una referencia aproximada para organizar el trabajo de los campos, los servicios religiosos y las reuniones sociales. Y un ejemplo importante de este desarrollo llegó en 1295, cuando el filósofo mallorquín Ramon Llull diseñó un reloj mecánico conocido como el Horologium Noctis. Este dispositivo estaba pensado para medir el paso del tiempo durante la noche, solucionando el problema de la falta de luz solar. Y aunque su diseño era básico comparado con los relojes mecánicos posteriores, representó un paso importante en la evolución hacia relojes que no dependían de la luz del día. Y poco después, en 1330, el ingeniero y abad inglés Richard de Wallingford comenzó la construcción de un impresionante reloj astronómico en la abadía de St. Albans. Durante 30 años de trabajo, Richard y su equipo diseñaron un mecanismo capaz de mostrar las fases de la Luna, el movimiento de los planetas y los cambios en la marea. Y aunque la obra no fue terminada antes de su muerte y se perdió con el tiempo, los documentos detallados que dejó han permitido la recreación de réplicas modernas. Estos relojes astronómicos eran mucho más que simples marcadores del tiempo. Eran instrumentos científicos que combinaban el conocimiento astronómico con la ingeniería mecánica, algo brutal. Y en 1335, otro hito importante llegó con la instalación del primer reloj mecánico conocido en Milán. Situado en la torre del Palazzo della Ragione, este reloj público funcionaba mediante un sistema también de pesas y engranajes, aunque aún no tenía manecillas visibles. Marcaba el paso del tiempo mediante campanadas, convirtiéndose en una referencia diaria para la población y un símbolo del poder de la ciudad. Y su éxito inspiró a muchas otras ciudades europeas a instalar relojes similares en plazas y edificios públicos. Y otro reloj icónico de esta época fue el construido por Giovanni de Dondi en Padua, en Italia también, entre el 1348 y el 1364. Su reloj astronómico, conocido como el Astrarium, mostraba no solo la hora, sino también las posiciones de los planetas y las estrellas. Dondi dedicó años a perfeccionar su mecanismo, que incluía engranajes finamente calibrados y complicados sistemas de poleas. Estos relojes eran auténticas maravillas tecnológicas y demostraban que Europa estaba entrando en una era de innovación científica sin precedentes.
Pero ojo, porque la clave de esta revolución mecánica fue el desarrollo del mecanismo de escape, una invención que permitió controlar el movimiento de las ruedas del reloj y regular su velocidad. Sin el mecanismo de escape, los relojes mecánicos habrían sido inútiles, ya que no habría forma de medir el paso constante del tiempo. Y aunque su invención se atribuye a varias figuras, fue en los monasterios y talleres de artesanos medievales donde este avance realmente se perfeccionó, allanando el camino hacia la relojería moderna. Como curiosidad, en 1370 el rey Carlos V de Francia ordenó que todos los relojes públicos de París se sincronizaran con el reloj del Palacio Real, marcando así uno de los primeros intentos de estandarizar la hora en una ciudad. Este hecho puede parecer anecdótico, pero refleja un cambio fundamental. La medición del tiempo comenzaba a ser un asunto de Estado, con implicaciones sociales, económicas y políticas. Controlar el tiempo significaba controlar la vida de las personas, y los relojes se convirtieron en símbolos de autoridad. Y a finales del siglo XIV, los relojes de torre se habían vuelto una característica común en muchas ciudades europeas. Sin embargo, aún quedaba un largo camino por recorrer en términos de precisión. Y bien, en 1490, en la ciudad de Nuremberg, el cerrajero y relojero Peter Henlein perfeccionó un componente fundamental, la pluma del reloj principal, un mecanismo que permitía almacenar la energía necesaria para mover los engranajes de los relojes de bolsillo. Este avance técnico allanó el camino para la creación de mecanismos más compactos y precisos, sentando las bases de lo que más tarde sería su gran invención, el reloj portátil. Y es que en 1504, tras refugiarse en un monasterio debido a un conflicto violento, Henlein dedicó 4 años a perfeccionar su técnica y creó el Taschenuhr, que en español se traduciría como reloj de bolsillo, un pequeño reloj portátil con forma de tambor que podía funcionar hasta 40 horas antes de ser rebobinado. Este dispositivo, que se llamaría popularmente huevos de Nuremberg por su forma, fue pensado para llevarse en la cintura o el cuello, y era una maravilla tecnológica para su tiempo. Y aunque no eran muy precisos, estos relojes se convirtieron en símbolos de lujo y modernidad, deseados por la nobleza. Y gracias a Henlein, el tiempo dejó de ser algo público y colectivo para transformarse en un bien personal, allanando el camino hacia la relojería moderna. Mola, ¿eh? Y en 1582, otro avance fundamental en la medición del tiempo se daba en Roma, cuando el Papa Gregorio XIII, con la asesoría de los matemáticos Luis Lilio y Christopher Clavius, introdujo el calendario gregoriano. Este nuevo sistema arregló los desajustes del antiguo calendario juliano y mejoró la precisión del cálculo de los años bisiestos. Y a la vez, esos relojes de bolsillo marcaron el inicio de una nueva era en que la medición del tiempo dejó de estar confinada a torres y plazas públicas. Ahora los individuos podían llevar consigo su propio reloj, lo que transformó la relación de las personas con el tiempo. De ser una referencia colectiva, como os decía, el tiempo pasó a ser algo más personal. Y la puntualidad comenzó a ganar importancia en la vida diaria. Este proceso se vería reforzado pocos años después, gracias a los descubrimientos científicos. Y es que ya en 1602, Galileo Galilei observó por primera vez las propiedades del péndulo, notando que su movimiento era constante y podía usarse para medir el tiempo con mucha precisión. Y aunque no llegó a construir un reloj de péndulo, su descubrimiento fue la base para futuros avances. Y uno de ellos llegó en 1656, cuando Christian Huygens construyó el primer reloj de péndulo tanto funcional como muy preciso, lo que redujo los márgenes de error de los relojes de horas a apenas unos minutos al día. Y este avance marcó el inicio de una auténtica revolución en la relojería mecánica. Y en paralelo, Giovanni Domenico Cassini construyó un heliómetro, que es un instrumento astronómico diseñado para medir con precisión el diámetro aparente del Sol, así como la distancia angular entre dos objetos celestes como estrellas o planetas. Este heliómetro se instaló en la iglesia de San Petronio en Bolonia para medir el mediodía solar y estandarizarlo. Este instrumento ayudó a la sincronización de los relojes con los ciclos del Sol y sirvió para ajustar los relojes de la época con mayor precisión.
Y los avances continuaron y continuaron con la invención en 1666 del escape de áncora por parte de Robert Hooke, un mecanismo que permitió regular el movimiento de los relojes con aún más precisión, evitando que los engranajes se movieran de manera descontrolada. Y en 1671, William Clement introdujo los péndulos de resorte ponderados y diseñó el primer reloj con un sistema de áncora de retorno que mejoró aún más la precisión de los relojes de péndulo. Y por su parte, en 1675, Edward Booth desarrolló un mecanismo de ruedas dentadas que fue instalado en el Real Observatorio de Greenwich, haciendo posible una medición del tiempo más y más exacta, fundamental para la navegación y la astronomía. Pero ya ves que la innovación no paraba en esa época, y un año después, solo un año, en 1676, Daniel Quer perfeccionó el mecanismo de los relojes modernos al introducir el minutero sincrónico, permitiendo que las manecillas se movieran con mayor exactitud. Y finalmente, en 1680, se añadió un detalle que puede parecer menor, pero que transformó la forma en que percibimos el tiempo: la manecilla de los segundos. Gracias a este pequeño avance, el tiempo dejó de medirse en grandes bloques para pasar a una medición más precisa y detallada. Sí, hasta ese preciso momento los segundos no importaban nada. Era el último paso antes de que los relojes modernos alcanzaran su forma definitiva. Y ya en 1725, el relojero francés Antoine Thiot diseñó un reloj mecánico que incorporaba la corrección de la ecuación del tiempo, ajustando las diferencias entre el tiempo solar aparente y el tiempo medio, lo que permitió ofrecer una medición más precisa y útil para la vida diaria. Y a este avance se sumó en 1737 el primer cronómetro náutico desarrollado por John Harrison, un instrumento revolucionario que resolvió el problema de la determinación de la longitud en alta mar, que fue esencial para la navegación precisa y la expansión marítima. Pero curiosamente, el desarrollo de relojes solares también continuó con innovaciones importantes. Y es que en 1750 los ingenieros M. Welting y J. G. Werle construyeron un reloj solar ecuatorial capaz de marcar los minutos, mejorando la precisión de las mediciones basadas en la posición del Sol. Y poco después, en 1753, el astrónomo y matemático Tobias Meyer publicó las tablas de la Luna, un conjunto de datos que permitían a los navegantes calcular con precisión su posición longitudinal en el mar. Y estos avances no solo hicieron posible la navegación segura, sino que también demostraron cómo la evolución del tiempo estaba ligada al proceso científico y tecnológico, sentando las bases para la era industrial y la modernización del mundo. Y es que el siguiente gran salto en la historia del reloj llegó, como no, con la revolución industrial. Hasta ese momento, los relojes eran productos artesanales, hechos a mano por relojeros expertos, pero a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la introducción de nuevas tecnologías y métodos de producción en masa lo cambió todo. Además, en 1839, la invención del telégrafo revolucionó la forma de transmitir el tiempo, ya que por primera vez fue posible enviar señales horarias continuas a largas distancias, y esto permitió sincronizar relojes en diferentes ciudades y sentó las bases para la estandarización del tiempo en la sociedad moderna. Y un paso crucial en este proceso llegó en 1850, cuando Aaron Lufkin Denison fundó la Waltham Watch Company en Massachusetts. Denison desarrolló el sistema estadounidense de fabricación de relojes, basado en la producción en masa y el uso de piezas estandarizadas. Este enfoque revolucionó la industria relojera al hacer que los relojes fueran más accesibles para la población general, reduciendo costos y mejorando la eficiencia de producción. Mientras tanto, Suiza se consolidaba como el principal centro mundial de fabricación de relojes, con marcas como Longines, Patek Philippe y Rolex, que se convirtieron en sinónimo de calidad y precisión. En 1884, durante la Conferencia Internacional de Meridianos, representantes de 25 países adoptaron el meridiano de Greenwich como la referencia universal para medir el tiempo en la Tierra. Este acuerdo no solo estableció los usos horarios que conocemos hoy, sino que también garantizó la compatibilidad con las observaciones astronómicas de siglos anteriores, como las de Neville Maskelyne, sobre las distancias de la Luna. Y claro, con la proliferación de relojes asequibles, el tiempo también se democratizó. Ya no era un lujo reservado a la nobleza. Ahora,
cualquier persona podía llevar un reloj y organizar su vida en torno a él. Y esto tuvo un profundo impacto en la sociedad. La puntualidad se convirtió en una virtud, y la sincronización de actividades fue esencial para el éxito de las fábricas y el transporte público. Los trenes, por ejemplo, dependían de horarios precisos para evitar colisiones y garantizar la eficiencia del servicio. En 1893, este problema se abordó formalmente cuando Webb Ball, de la Oficina de Normas Generales de Cronometraje Ferroviario de América del Norte, presentó los cronómetros ferroviarios, asegurando así que los relojes utilizados en los ferrocarriles fueran lo suficientemente precisos para evitar accidentes. Y a principios del siglo XX, otro gran avance en la transmisión del tiempo llegó con las señales de radio. En 1905 comenzó a emitirse desde Washington una señal horaria de radio para ayudar a los barcos en alta mar a sincronizar sus relojes y mejorar la navegación. Este sistema permitía a los navegantes corregir sus cálculos y navegar de forma más segura en los océanos. Y por esta época, un nuevo tipo de reloj comenzó a ganar popularidad, el reloj de pulsera, porque aunque inicialmente se consideraba un accesorio femenino, su uso se generalizó entre los hombres durante la Primera Guerra Mundial, ya que los soldados necesitaban consultar la hora rápidamente sin tener que sacar un reloj de bolsillo, y el reloj de pulsera resultó ser la solución ideal. Y al término de la guerra, este tipo de reloj había conquistado tanto a hombres como a mujeres, y su popularidad no dejó de crecer. Los relojes de pulsera se convirtieron rápidamente en objetos de moda y diseño. Marcas como Omega y Cartier destacaron por su capacidad para combinar precisión técnica con elegancia estética. Algunos relojes se convirtieron en auténticas joyas adornados con oro, diamantes y grabados intrincados. Llevar un reloj de pulsera no era solo una cuestión práctica, era una declaración de estilo y personalidad. Y en 1924, la BBC comenzó a transmitir los 6 pitidos de la hora del meridiano de Greenwich, las famosas siglas GMT, a instancias del astrónomo Frank Watson Dyson. Este sistema de señalización horaria se convirtió en un referente global, permitiendo a millones de personas sincronizar sus relojes con precisión y marcando un hito en la estandarización del tiempo a nivel mundial. Y en 1927, Joseph Horton y Warren Morrison construyeron el primer reloj de cuarzo en los laboratorios Bell. Este dispositivo utilizaba la vibración constante de un cristal de cuarzo para medir el tiempo con mayor precisión que los relojes mecánicos tradicionales. Y aunque inicialmente los prototipos eran grandes, su tecnología sería clave para el desarrollo de relojes más pequeños y económicos unas décadas después. Y en 1945, el físico estadounidense Isadore Isaac Rabi propuso una idea revolucionaria: crear un reloj basado en el proceso de resonancia magnética de un haz atómico. Es decir, medir el tiempo aprovechando las oscilaciones internas de los átomos. Alucina, ¿eh? Esta propuesta marcó el inicio del camino hacia los relojes atómicos, algo que es espectacular. Y al año siguiente, en 1946, Felix Bloch y Edward Purcell desarrollaron la resonancia magnética nuclear, una técnica fundamental que sería aprovechada en la construcción de estos relojes ultramodernos. Y finalmente, en 1949, el físico Harold Lyons logró crear el primer reloj atómico. Pero te preguntarás, ¿cómo funciona un reloj atómico? Pues bien, a diferencia de los relojes tradicionales, que miden el paso del tiempo a través de oscilaciones mecánicas o eléctricas, los relojes atómicos utilizan las vibraciones naturales de los átomos. En concreto, este primer reloj atómico se basaba en el cesio-133. Este átomo vibra 9.192.631.770 veces por segundo, lo que proporciona una referencia de tiempo extremadamente precisa. Para que te hagas una idea, el reloj atómico más preciso del mundo, el NIS F1, tiene un margen de error de 1 segundo cada 45 millones de años. Pero, ¿por qué necesitamos relojes tan exactos? Pues la respuesta está en las aplicaciones modernas del tiempo. Los relojes atómicos son esenciales para tecnologías como el GPS, las telecomunicaciones y la sincronización de redes eléctricas. Sin ellos, sería imposible coordinar los satélites que guían nuestros coches o hacer llamadas internacionales con precisión. Sí, cuando utilizas Google Maps para encontrar una dirección o un navegador para evitar el tráfico, estás confiando en una red de satélites
atómico orbitan la Tierra. Pues bien, cada uno de estos satélites lleva un reloj atómico a bordo y envía señales de tiempo precisas a tu dispositivo. Al comparar el tiempo que tardan estas señales en llegar, el sistema puede calcular tu posición exacta en cualquier punto del planeta. Si los relojes atómicos en los satélites no estuvieran sincronizados, los errores en el cálculo de la posición serían enormes. Bastaría con un desajuste de microsegundos para que tu GPS te indicara que estás a kilómetros de distancia de tu ubicación real. Por eso, la precisión es fundamental en ese tipo de aplicaciones. Interesante, ¿verdad? Por cierto, hasta mediados del siglo XX, la medición del tiempo se basaba en la rotación de la Tierra. De hecho, la duración de un día se calculaba a partir del tiempo que tardaba el planeta en dar una vuelta completa sobre su eje. Sin embargo, los científicos descubrieron que esta rotación no es constante. Factores como las mareas y los movimientos del núcleo terrestre hacen que la velocidad de rotación varíe ligeramente a lo largo del tiempo. Y para solucionar este problema, en 1967 se adoptó una nueva definición del segundo basada en estos relojes atómicos. Y así nació el tiempo atómico internacional, el TAI, una escala de tiempo que no depende de los ciclos naturales de la Tierra, sino de la precisión inmutable de los átomos. Y hoy en día, más de 400 relojes atómicos repartidos por todo el mundo trabajan juntos para mantener esta escala de tiempo global. Sin embargo, el verdadero cambio para la industria comercial llegó también en esta década de 1960 con la introducción masiva de los relojes de cuarzo portátiles. Estos relojes eran mucho más precisos que los mecánicos y mucho más baratos de fabricar, revolucionando el mercado. Marcas como la japonesa Seiko se convirtieron en líderes de esta tecnología, impulsando la conocida crisis del cuarzo en la industria suiza, ya que muchos relojeros tradicionales no pudieron competir con los precios bajos y la precisión de los relojes japoneses y estadounidenses. Y en 1972, otro avance clave transformó aún más la industria: la aparición del primer reloj digital, el Pulsar Time Computer, desarrollado por Hamilton Watch Company. Este reloj no tenía manecillas tradicionales, ¿no? Mostraba la hora mediante una pantalla LED roja. Y aunque al principio era un objeto de lujo, su desarrollo sentó las bases para los relojes digitales que se popularizarían en las décadas siguientes. Y fue en este contexto que Casio, una empresa japonesa inicialmente dedicada a productos electrónicos, se convirtió en un referente del sector. Y en 1974 lanzó su primer reloj digital, el Casiotron, que no solo mostraba la hora, sino que también incluía funciones adicionales como un calendario automático. Y este fue el primer paso en el dominio de Casio, que más adelante produciría iconos como el G-Shock y los relojes con calculadora, combinando tecnología, resistencia y también un estilo asequible. Esta revolución tecnológica transformó la vida cotidiana, haciendo que los relojes digitales y de cuarzo se convirtieran en objetos indispensables y accesibles para personas de todas las clases sociales. Y bueno, ya a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, los avances tecnológicos llevaron a la creación de una nueva generación de relojes, los relojes inteligentes o smartwatch. Estos dispositivos muestran la hora, sí, pero también realizan una amplia gama de funciones como monitorear la actividad física, enviar notificaciones de mensajes y llamadas e incluso medir la frecuencia cardíaca. Los smartwatch son el resultado de la convergencia entre la relojería tradicional y la tecnología digital, y representan el siguiente paso en la evolución del reloj. Y el primer gran éxito comercial en este ámbito fue el Apple Watch, lanzado en 2015, que popularizó la idea de que un reloj podía ser mucho más que un simple medidor del tiempo. Y hoy en día, los smartwatch se han convertido en una parte esencial de la vida cotidiana de millones de personas, integrándose en sus rutinas diarias y ofreciéndoles información en tiempo real sobre su salud y bienestar. Pero la evolución no se detiene aquí, claro. En la actualidad, los relojes inteligentes están desarrollando capacidades cada vez más avanzadas, como la detección temprana de enfermedades mediante sensores biométricos y la conexión directa con asistentes virtuales. E incluso se están investigando tecnologías de relojes que podrían proyectar hologramas o funcionar como dispositivos de realidad aumentada. Y mientras tanto, los avances en la medición ultraprecisa del tiempo han llegado al espacio. En 2019, la nave Orbital Test Bed fue lanzada durante la misión STP-2 del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
Este proyecto buscaba probar la viabilidad de usar un reloj atómico de iones de mercurio en naves espaciales que viajan al espacio profundo. Este reloj ultrapreciso, que completó su periodo de prueba con éxito 2 años más tarde, es crucial para futuras misiones interplanetarias. ¿Por qué? Porque cuando las naves espaciales se alejan de la Tierra, las señales tardan más en enviarse y recibirse, a veces demorándose varios minutos u horas. Este retraso afecta a los cálculos de posición y navegación, lo que puede comprometer la precisión de las misiones. Con un reloj atómico a bordo, la nave puede calcular su posición instantáneamente, sin esperar instrucciones desde la Tierra, optimizando los viajes espaciales y reduciendo los márgenes de error en tiempo real. Y a medida que avanzamos hacia el futuro, el reloj seguirá siendo una parte fundamental de nuestra vida, pero no necesariamente de la forma en que lo conocemos. Los científicos están desarrollando tecnologías como los relojes ópticos, que prometen ser aún más precisos que los relojes atómicos actuales. Estos relojes utilizan láseres para medir el tiempo y podrían tener un margen de error de solo 1 segundo cada miles de millones de años. Además, el desarrollo de tecnologías de computación cuántica podría revolucionar la forma en que medimos el tiempo y lo aplicamos en diversas áreas. Imagina un futuro en que los relojes no solo midan el tiempo, sino que también predigan patrones climáticos, optimicen rutas de transporte y mejoren la eficiencia energética en tiempo real. Como ves, desde los primeros relojes de sol de los egipcios hasta los avanzados relojes atómicos que controlan los sistemas GPS, la historia del reloj es un testimonio del ingenio humano y su capacidad para resolver problemas complejos. Lo que comenzó como una simple observación del movimiento del Sol se ha convertido en una ciencia que regula casi todos los aspectos de nuestra vida moderna. Medir el tiempo no es solo una necesidad técnica, es una expresión de nuestra búsqueda constante por entender el mundo y dominarlo. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál crees que será el próximo gran avance en la historia del reloj? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres que hable de la historia de algo, también apúntalo, dímelo en los comentarios. Y dame un buen like o un buen me gusta si te ha gustado el vídeo, porque esto me ayuda muchísimo. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.